Ya, vamos a empezar la clase. Recording in progress. Ya. Ya. Entonces, vamos a empezar con el microorganismo Bacillus anthracis. En este caso tenemos que los microorganismos del género Bacillus son de forma bacilar, gram positivos, bueno, ustedes se recuerdan, productores de esporas. En este caso son aerobios estrictos o también pueden ser anaerobios facultativos. Lo vamos a encontrar ampliamente distribuidos en la naturaleza, ¿no? Sobre todo a nivel del suelo, las plantas, ¿no? Y bueno, es patógeno, la especie de Anthracis es patógena para el hombre y va a causar la enfermedad pues conocida como el carbunco o anthrax maligno. En ese caso también, en cuanto a su morfología y estructura, vemos que son bacilos gruesos, se orientan formando cadenas inmóviles, poseen cápsula y la formación de esta va a depender del plásmido PX o 0, compuestas por péptido glicano y ácido, polipéptidos con ácido glutámico. También es conocido que es fácil desarrollo en medios de cultivo. Las esporas se van a formar en el suelo, en los tejidos y exudados de animales muertos. ¿Ya? En cambio, a nivel de cultivos viejos o, por ejemplo, en estructuras viables como la sangre o tejidos vivos de animales, vamos a encontrar que no desarrolla, no en la forma esporulada, ¿no? Sino en la forma bacilar. También es importante mencionar que pues la forma esporulada es un mecanismo de resistencia, ¿no? Cuando vemos que el bacilo no encuentra las condiciones para su crecimiento y reproducción, tiene que buscar la forma de protegerse y lo hace a través de estas esporas. Este bacilo pues ha encontrado una gran capacidad para, más que todo para resistir condiciones, digamos, ambientales extremas, por lo cual puede sobrevivir mucho tiempo, incluso años en el medio ambiente. También es productor de enzimas y toxinas. Por ejemplo, posee un plásmido PX01 que produce el antígeno protector, que es de gran capacidad inmunogénica. Este microorganismo genera dos proteínas, el factor edema y el factor letal. Y ambos necesitan un antígeno para ingresar a la célula. Bueno, en este caso sabemos que causa lo que es el carbunco, que es una enfermedad propia de animales herbívoros, y en el humano puede infectarse por 3 mecanismos: por inoculación o no, por la puerta de entrada que vendría a ser la piel, a través de una herida que tome en contacto con la tierra o incluso con pelos de animales, y en el sitio de la inoculación se va a presentar una pápula que se va a ir ulcerando y luego puede dar lugar a una escara necrótica. En este caso, este tipo de lesión puede incluso llegar a vía sanguínea y, bueno, ocasionar una sepsis, ¿no? Con un 20% de mortalidad.
Estas esporas también pueden ingresar por vía respiratoria, ¿no? Al ser inhaladas. Por ejemplo, en los casos de trabajadores que esquilan ovejas o incluso se le ha reconocido en actos de terrorismo. Llega a los alveolos pulmonares y las esporas son fagocitadas por los macrófagos y transportadas al sistema linfático del mediastino, donde se transforman en formas vegetativas, produciendo un cuadro infeccioso general. Vemos que la presencia de neuropatías produce ensanchamiento del mediastino y puede llegar a producir una complicación meningia y llegar al shock, ¿no? La otra forma de ingreso puede ser también por ingestión, que es una forma rara de carne infectada, con posterior invasión de la mucosa gastrointestinal, con ulceración y hemorragias. En este caso, la infección oral es más frecuente en este caso de los animales. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, vamos a ver que nos va a ayudar la microscopía. En este caso, se trata de una microscopía especial que se utiliza un microscopio de inmunofluorescencia. Se pueden tomarle a través de las lesiones en la piel, ganglios linfáticos e incluso en la sangre. Y bueno, también se utiliza el cultivo, en el cual después de 18 a 24 horas de incubación en un agar sangre de carnero, se van a observar colonias, unas colonias planas, convexas, de bordes irregulares, ligeramente onduladas, con apariencia de vidrio esmerilado. Y bueno, otra característica es que en el agar sangre, como tiene un aspecto importante del agar sangre es buscar hemólisis de las bacterias. En este caso, el bacillus no presenta esta característica, ¿no? Luego tenemos la Neisseria meningitidis. Bueno, la Neisseria meningitidis puede afectar vías respiratorias principalmente, nasofaringe. El contagio es bastante frecuente, sobre todo interhumano, a través de estas gotitas. Es endémico en niños menores de 5 años y adolescentes y puede llevar a cuadros de septicemia y meningitis. En cuanto a sus características, Neisseria meningitidis principalmente es un diplococo gram negativo encapsulado que crece en condiciones aeróbicas y presenta una reacción positiva a la oxidasa y a la catalasa. Metaboliza la glucosa y es considerado, en general las neiserias, el género Neisseria son considerados microorganismos exigentes, ¿ya? Necesitan un medio bastante enriquecido para que pueda desarrollar. Se puede utilizar medios con sangre calentada, que es agar chocolate, pero que tienen que tener ciertos nutrientes para que puedan permitir su desarrollo, como hierro, almidón. Y cuando ya se está formado este chocolate con estos compuestos, se conoce el medio de Thayer-Martin. Este medio sí es exclusivo o selectivo para el desarrollo de neiserias, ¿ya? Entonces el medio ideal para su desarrollo es el medio de Thayer-Martin. También pueden desarrollar en el otro agar, que es el agar chocolate, pero el agar, digamos, selectivo es el Thayer-Martin. Se incuba a 37 grados centígrados en un ambiente de 10% de CO2. Ahí tenemos algunas características bioquímicas de esta bacteria para diferenciarla de otras especies, ¿no? Por ejemplo, meningitidis metaboliza la glucosa, también la maltosa, a diferencia de otras especies que pues producen otras reacciones bioquímicas, ¿no? Como vemos también, por ejemplo, hay otras que metabolizan la lactosa, ¿no? La DNasa, desarrollan a 22 grados centígrados, e incluso algunas producen pigmentos.
En cuanto a los factores de patogenicidad, vemos que tienen cápsula, ¿no? Entonces producen polisacáridos capsulares. En este caso se ha sugerido que la función de la cápsula, es básicamente proteger a la bacteria, por ejemplo, de la desecación durante la transmisión de persona a persona, y se ha demostrado también que actúa como un protector, sobre todo o contra la actividad del sistema inmunológico, ¿no? Por eso evita la fagocitosis, y sobre todo durante la fase invasiva de la enfermedad. Tenemos también que posee proteínas de membrana externa, básicamente la membrana externa del meningococo o Neisseria meningitidis está formada por componentes sobre todo proteicos y lipídicos. Ya, entonces estas proteínas básicamente son porinas que van a permitir el intercambio de iones entre el medio extracelular y el interior de la célula. También tenemos que presentan lipoligosacáridos. Este es uno de los principales componentes de la membrana externa del meningococo. También se puede comportarse como toxina y sobre todo juega un papel importante en lo que es la inducción del shock séptico cuando ya esta enfermedad, digamos, está avanzada. Y también otro factor que cuenta la bacteria es con pilis o fimbrias, ¿no? Que estas pilis son proyecciones filamentosas y que son importantes o esenciales en el proceso de colonización del huésped, ¿no? Así como también en la adhesión al endotelio. En cuanto a su rol patógeno, vemos que es una enfermedad exclusiva del hombre, la transmisión ya hemos dicho es respiratoria. El cuadro vemos que se inicia con la inhalación de las gotitas respiratorias que se adhieren a la mucosa, ¿no? A través de estos pilis. Son absorbidas por las células epiteliales, ¿no? Del tracto respiratorio. Luego pueden pasar a sangre y llegar al líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver características como consumo de glucosa, va a ocasionar esta obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, incluso daño de los nervios auditivo, visual y motor. Entonces tenemos que la lisis bacteriana libera endotoxinas, causa hipotensión, daño del endotelio capilar, ¿no? Lo que van a ver esas reacciones, esas lesiones causadas por este tipo de destrucción del endotelio, que son unas hemorragias tipo capilares, ¿no? Las petequias. Va a haber cuadros de hipersensibilidad, de coagulación intravascular diseminada y compromiso de la glándula suprarrenal. En cuanto al diagnóstico, es muy importante como un diagnóstico preventivo inicial la coloración de Gram, ¿no? De líquido cefalorraquídeo, por su alta sensibilidad y especificidad. Tenemos el cultivo, la detección de antígenos capsulares y pruebas de reacción de cadena de la polimerasa a partir del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la atención de Gram, es muy importante, ¿no? Si tenemos una muestra de líquido cefalorraquídeo y encontramos en la coloración de diplococos Gram negativos, nuestra primera impresión diagnóstica va a ser pues Neisseria meningitidis, ¿no? Vamos a ver que a nivel del LCR puede haber hipercelularidad, puede haber hiperproteinorraquia, consumo de glucosa. En cuanto al cultivo, el medio de cultivo para aislamiento de, en este caso, del meningococo a partir de muestras biológicas estériles, como el líquido cefalorraquídeo o sangre, es el agar sangre o el agar chocolate. También se puede utilizar con base de agar Müller-Hinton.
Para su aislamiento a partir de muestras biológicas no estériles como el fructis nasofaringeo, es necesario utilizar medios selectivos, ¿no? Como hemos dicho, para las nicerias, este medio Taylor-Martin es el indicado como medio selectivo. Y bueno, la característica es que también tiene unos suplementos de antibióticos, ¿no? Para inhibir el crecimiento de otras bacterias. ¿Y cuáles son? Vancomicina, colistina, nistatina y trimethoprim. En este caso, algunas condiciones óptimas para el crecimiento de Neisseria meningitidis o meningococo es que desarrolle una temperatura de 35 a 37 grados centígrados en una atmósfera de 5% de CO2 y 50% de humedad, ¿no? Y se incuba por 24 o 48 horas. También se pueden realizar otras pruebas como la detección de antígenos capsulares, ¿no? Existen actualmente en el mercado varios kits de detección e identificación del patógeno causante de esta enfermedad y se realiza a partir del líquido cefalorraquídeo. En este caso, todos estos utilizan partículas de látex. Estas partículas están cubiertas de anticuerpos específicos que aglutinan en presencia de los antígenos, ¿no? Se va a ver una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Y se ve a través de la formación de grumos. Y esta prueba va a permitir la detección de varios microorganismos, sobre todo que afectan al sistema nervioso central, como streptococo, Haemophilus influenza y bueno, la Neisseria meningitidis, ¿no? Ok, esa es la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda. Ya vamos a la segunda parte, que es otros microorganismos. En este caso tenemos Corynebacterium, Haemophilus, Bordetella y Gardnerella. Empezamos con Corynebacterium diphtheriae. En este caso, Corynebacterium es un microorganismo que en el hombre va a ser el único reservorio, va a comprometer vías respiratorias altas y también piel. Ocasiona esta enfermedad conocida como difteria, una enfermedad febril aguda, es muy contagiosa, sobre todo pues porque es por vía respiratoria, ¿no? Estas gotitas conocidas como gotitas de Fluger. Vamos a ver pues que esta enfermedad es altamente infecciosa y transmisible. Vemos ahí que se caracteriza por la inflamación de la zona de las amígdalas, presencia incluso de membranas, afecta pues las vías respiratorias altas principalmente, habitualmente lo que es la faringe, y este microorganismo produce una exotoxina que es causante pues de la necrosis de la mucosa oral. Incluso puede llegar a comprometer otros órganos como el miocardio, los nervios periféricos.
El comienzo de la enfermedad es insidioso, hay malestar, dolor de garganta y fiebre. Vemos que en tan solo 24 horas puede aparecer un exudado o membrana que es de extensión variable, y vemos esa característica de color blanco grisáceo, y que cuando se le desprende es friable, ¿no? Sangra con facilidad. Esa toxina se ocasiona una gran una gran patogenicidad, considerándosele pues el factor patogénico principal. A nivel de mucosas, esa toxina va a producir destrucción celular conjuntamente con la membrana que se formó. Es responsable del daño en los tejidos, sobre todo, como dijimos, miocardio y nervios periféricos. Y es importante pues la producción de anticuerpos antitoxina que pueden favorecer pues la inmunidad contra esta infección. En el nivel del Gram se ven como bacilos gram positivos, ¿no? Pero más pequeñitos. Incluso se les observa que se disponen con la forma de letras chinas, ¿no? Estos bacilos gram positivos se agrupan, dando esta imagen de como si fueran letras del alfabeto chino, ¿no? Son inmóviles, no son formadores de esporas, son aerobios o anaerobios facultativos, y lo que sí es que son lábiles a los desinfectantes, y incluso consiguen altas temperaturas, ¿no? Como 100 grados centígrados. Hay que también recordar que estos corinebacterias, otras especies diferentes de Difteriae, pueden formar parte de la microbiota normal, ¿no? Por eso también se les conoce como contaminantes. Lo podemos ver a nivel de oído externo, uretra, mucosa nasal, mucosa faríngea, piel. Y bueno, se ha visto casos donde se les considera patógenos por oportunistas en pacientes con prótesis. Ahí se ve la lesión con membrana. En cuanto al laboratorio, vamos a ver que se pueden ver un frotis, lesiones sospechosas. Se pueden realizar incluso algunas coloraciones especiales. A partir de las lesiones podemos también realizar cultivo. En agar sangre se puede utilizar ese componente que es el telurito para que inhiba el crecimiento de otros microorganismos. Y lo vamos a observar pues como produce hidrógeno en colonias negras, ¿no? Por la producción del sulfato de hidrógeno. Y las pruebas de polimerasa, las pruebas moleculares, son útiles cuando el cultivo es negativo, ¿no? Luego tenemos Haemophilus influenza, que ocasiona, que habita como comensal en el hombre, y el 80% de la población es portadora de esta cepa, que tienen otras características, ¿no? Son menos agresivas, por eso son no tipificables, no poseen cápsula. Normalmente Haemophilus influenza se le relaciona con cuadros de meningitis, neumonías, artritis, y en este caso el serotipo B es el serotipo más frecuente. También puede producir cuadros que afecten a las vías respiratorias altas, como cuadros de otitis, sinusitis, conjuntivitis. En cuanto a sus características, es un aerobio y anaerobio facultativo, y para desarrollar pues a nivel de laboratorio, desarrollar in vitro, se pueden requerir algunos componentes especiales como son estos factores, el factor 10 o hemina y el factor 5 o termolabio.
Por otro lado, vamos a ver que son, si lo coloreamos con la coloración de Gran, vamos a observar como unos cocobacilos o incluso unos bacilos gram negativos, pero son cortitos. Y algunos ya más de mayor tamaño. Entonces, como se puede tomar algunas formas variables, su característica es que es pleomórfico, móvil, forma cápsula y no forma esporas, ¿no? Estamos hablando de móvil. Bueno, tenemos también varias especies de mófilos, y la más conocida e importante son influenza, parainfluenza, incluso también, ¿no? Entonces, en la influenza vamos a ver que utiliza pues, factores 10 y 5 que le permiten su desarrollo, reaccionan con la prueba de la catalasa, porque algunas enzimas tienen, algunas bacterias como esta tienen reacción a la catalasa, son CO2 negativo, tampoco se observan características hemolíticas, consume glucosa y bueno, en este caso no fermenta la sacarosa. En cuanto a su patogenia, vamos a ver la presencia de fibrias o adhesinas como factor de colonización. Posee liposacáridos de pared para una endotoxina, que es lo que van a hacer es inactivar los cilios de las células bronquiales. Tenemos la cápsula, que también son responsables de la virulencia, la invasividad e induce la producción de anticuerpos de tipo IgM, IgG y IgA. También vemos que hay una síntesis de proteasas que van a destruir finalmente la acción de la inmunoglobulina A de la mucosa respiratoria, la presencia de plásmidos, sobre todo pues que transfieren genes de resistencia para que los antibióticos sean resistentes. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer una coloración de grande líquido cefalorraquídeo, se deben cultivar en medios apropiados enriquecidos con factores 5 y 10. Y bueno, también se puede realizar búsqueda de antígenos capsulares en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos a Bordetella pertussis, que va a ocasionar lo que se conoce como esa tos convulsiva, tos quintosa, tos queloichoide, que básicamente es una enfermedad con infección, catarro nasal y bronquial, enrojecimiento conjuntival y tos exigente. En cuanto a las características, tenemos que son cocobacilos pequeños, son gram negativos, poseen cápsula. Son aerobios estrictos y bueno, también poseen cápsula. También recordar que solo afectan al ser humano, la presencia de algunos componentes como las adhesinas permiten su adhesión al epitelio ciliado. También tiene, este microorganismo tiene toxina pertussis, tiene toxina termonecrótica. Este tipo de toxina causa vasoconstricción capilar y necrosis. También vemos que hay producción de la citotoxina traqueal que impide la regeneración del epitelio ciliado bronquial. Luego tenemos que también hay producción de toxinas, que van a ser secrecionadas por la
En cuanto al diagnóstico, más que todo el diagnóstico va a ser por la clínica, ¿no? Porque no hay muchas pruebas que nos ayuden a su detección. Si se solicita un hemograma se puede observar leucocitosis con linfocitosis y el cultivo se recomienda en la fase catarral y más que todo lo que se pueden realizar son pruebas moleculares, ¿no? De la reacción en cadena de la polimerasa. Luego tenemos a Gardnerella vaginalis, que ocasiona, bueno, puede colonizar la mucosa vaginal, ocasionando cuadros de vaginosis, ¿no? Invade la mucosa vaginal en ausencia de lactobacillus, como son los bacilos de Doberland. Luego tenemos que la vaginosis bacteriana es más que todo la infección vaginal más frecuente en mujeres en edad reproductiva. Hay un desbalance de todo lo que es el ecosistema vaginal debido a un cambio de la microbiota bacteriana de la vagina, donde la producción predominante pasa, pasa de ser predominante hacia una colonización de microorganismos, tales como Gardnerella, Mycoplasma hominis, Mobiluncus, Pregotella, etc., entre otros microorganismos gram negativos. Su característica es que es un bacilo corto, gran variable, ¿ya? O sea que por las condiciones de su pared celular, en algún momento puede variar. En cuanto a la patogenia, son habitantes de piel, mucosa genital e intestino, y cuando se altera más que todo el pH vaginal, sobre todo superior a 5, y hay una ausencia de los microorganismos que forman parte de la microbiota, como son los lactobacillus, va a ocasionar la proliferación pues, de otros microorganismos como Gardnerella. Estos microorganismos producen también diseminación de lisina, ornitina y arginina, lo que va a ocasionar que se liberen algunos componentes como son aminas, entre ellas cadaverina, putrescina, que pues van a dar un olor característico a esta secreción vaginal, ¿no? En cuanto al diagnóstico nos podemos ayudar, como les digo, del pH, ¿no? El cual se mide en la secreción y debería ser mayor a 5. Otra de los componentes que vamos a encontrar pues, en la coloración de gran es ausencia de lactobacillus, y también vamos a encontrar la presencia de células epiteliales invadidas por los gérmenes, que son las células clave. Estas células clave son células epiteliales con bacterias adheridas, así como vemos en la imagen, adheridas a su superficie, ¿no? Que a veces incluso borran sus bordes. Estas células, ¿no? Como les digo, células clave son características de un cuadro de vaginosis. Y bueno, eso sería lo último. Bien, chicos, ¿todo claro? Sí, doctora, todo claro. Ay, no sé si se dejó de compartir, ¿sí, no? Sí. Estoy con la tablet.